Amigos de AMPI TV, nos encontramos aquí otra vez, de nuevo, en este segundo foro de sustentabilidad regional, el cual está lleno de gente interesante, creando los nuevos conceptos de cuál sería la ciudad ideal que queremos en un futuro. Estamos analizando tendencias muy importantes a niveles internacionales, estamos buscando transformar a México para buscar la ciudad ideal. Y tenemos con nosotros el día de hoy nada más ni nada menos que a nuestro subsecretario de la SEDATU, la secretaría recién creada por el presidente Enrique Peña Nieto, que viene a tomar a su cargo toda esta importante humanización de la industria inmobiliaria, ¿no? Hemos oído una presentación muy brillante por parte del maestro, que nos ha ilustrado sobre los planes y políticas de este gobierno para democratizar el sistema de transporte urbano y el crecimiento de las ciudades hacia más compactas. Pero quisiera yo que el maestro Alejandro nos diera directamente su punto de vista sabemos que México tiene unas reformas estructurales que lo están transformando y que ya el mundo entero las está viviendo, la reforma laboral, educativa, la energética. Pero hay una gran reforma que la SEDATU está dando, que es la reforma urbana. Quisiera que nos comentara muy sucintamente, señor subsecretario, en qué consiste esa reforma y hacia dónde va la filosofía en la subdirección que usted lleva a su cargo. Muchas gracias. Sí, como no, pues muchas gracias por esta entrevista. Comentar que el año pasado, en febrero del año pasado, el presidente de la República pronunció un discurso muy interesante porque definió las grandes líneas de la política urbana del país. Por un lado, la coordinación interinstitucional y que da origen justamente a la creación de la SEDATU. La SEDATU es la única secretaría creada por este gobierno federal, por el presidente Peña, donde se establecen en una sola institución todas las políticas que tienen que ver con el territorio, con el desarrollo urbano y la vivienda. Entonces yo creo que la creación de la Secretaría en sí mismo es un mensaje muy claro de la voluntad del presidente Enrique Peña para entrar de una manera distinta a discutir y a realizar la política pública para la transformación de las ciudades. Segundo, él delineaba ciudades sustentables, que es el título justamente del foro de aquí. Ciudades sustentables e inteligentes. Y la sustentabilidad tiene que ver fundamentalmente con la forma en cómo las ciudades van a seguir creciendo en el futuro. Ya lo comentábamos en la exposición de hace un rato, que es muy difícil pensar que las ciudades del futuro van a parecerse como las que tenemos actualmente. Ciudades que se van expandiendo, pareciera que hasta el infinito, cuando no es posible que eso suceda. Las ciudades compactas son ciudades más productivas, donde la gente tiene más posibilidades de realizar su proyecto de vida en una ciudad más accesible y a escala humana. Entonces, nos parece que esta es una alternativa muy importante que el presidente ha señalado para repensar cómo se hacen las ciudades en el futuro. En tercer lugar, planteaba el presidente una forma distinta de abordar las necesidades habitacionales de los mexicanos. Ya comentaba yo en la presentación que no se trata solamente de la producción de vivienda nueva, que sin duda seguirá siendo un motor muy importante de la industria de la vivienda y de la economía del país. Pero tenemos que buscar también otras alternativas, de tal manera que los mexicanos, si pueden encontrar su solución habitacional en una vivienda nueva, qué bueno, pero si no, la van a encontrar seguramente en el resto del parque habitacional que ya tiene México. Más de 30 millones de viviendas que tiene el país. Más de 30 millones de viviendas usadas que tiene el país, que son una oportunidad para renovar, redensificar, para modificar, para ampliar, para reconstruir, en muchos casos inclusive para revitalizar los centros de las ciudades, generar alternativas de vivienda vertical, densificar la ciudad, generar esquemas de vivienda en renta,
y la transacción más ágil, que en este momento desafortunadamente todavía no logramos, porque los esquemas, sobre todo de carácter jurídico en México, hacen muy difícil las transacciones inmobiliarias. Entonces tenemos que facilitar eso, porque eso va a permitir que entonces los mexicanos tengan alternativas de vivienda nueva o alternativas de vivienda usada o de vivienda en renta, viviendas verticales, interurbanas, o mejorar su propia vivienda, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas alternativas. Y entonces, bueno, pues esta política definida por el presidente en grandes rasgos tiene entonces la necesidad de reflejarse en nuevos esquemas de normatividad que vengan a sustituir la normatividad existente en el país, que data de 1976. La Ley General de Asentamientos Humanos se creó en México justamente a raíz de la primera conferencia de Hábitat 1 en Vancouver en 1976. México fue de los primeros países en formular una legislación en materia de asentamientos humanos. Pero esa legislación tiene que adecuarse a las circunstancias del momento actual, ¿no? Tenemos que hablar de zonas metropolitanas, tenemos que hablar del derecho a la ciudad, tenemos que hablar de movilidad urbana sustentable, tenemos que hablar de riesgos urbanos que tienen las ciudades. Entonces todos estos tenemos que plasmarlos en una normatividad novedosa, moderna, que se ajuste a las circunstancias que tiene nuestro país en este momento. Y sobre todo veo que esta normatividad tiende a dignificar más al ser humano, al ciudadano, más por encima que sobre los vehículos, y eso creo que es muy importante. Amigos de AMPI TV, estamos aquí en el segundo Foro Regional de Sustentabilidad con el subsecretario, ¿sí?, el maestro Alejandro, y con quien tenemos la facilidad de tener esta entrevista, y nos manifiesta la importancia que hay de hoy de tener la conciencia de hacer nuestras ciudades más compactas, ya no extender la mancha porque no alcanza el presupuesto de ningún municipio ni ninguna zona metropolitana para ese crecimiento exponencial, que en algunas ciudades es hasta de 8 veces el crecimiento de la mancha urbana, cuando la población solamente llega a crecer al doble. ¿Es así, maestro? Sí, las densidades que tienen las ciudades mexicanas son muy bajas, y efectivamente estas cifras se han venido utilizando pues con frecuencia en nuestras presentaciones, de ciudades que crecen el doble de población, pero en su superficie crecen 7, 8, 10 veces. Entonces estas bajas densidades no permiten algunas de las cosas que expusimos en la presentación, de altas densidades, de la creación de esquemas de movilidad urbana que sean sustentables y de la creación de espacios públicos, ¿no? Es muy importante que las ciudades se ofrezcan para los ciudadanos y que sean, como lo pusimos al final en la presentación, en la lámina final, un hashtag que dice ciudades humanas. Ciudades humanas. Ciudad humana. La ciudad humana es aquella que permite que la gente se realice, que viva la ciudad y que no la sufra, que la viva, que la disfrute. La ciudad es un gran invento de la humanidad, y ese gran invento de la humanidad tiene que estar al servicio del hombre, no de los coches o no de la especulación. Maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, todos estos programas requieren de recursos económicos, imagino, y no alcanza a veces lo que se alcanza a recaudar. ¿Cómo podríamos ver la incidencia de estos nuevos instrumentos financieros que existen en el mercado, como las fibras, que pudiesen entrar de alguna manera en estos programas de reactivación, de crear estas nuevas ciudades? ¿Hay algún mecanismo que se haya pensado, alguna política de gobierno? Miren, yo lo he comentado varias veces y lo reitero. El financiamiento del desarrollo urbano tiene que salir de las propias ciudades. No hay varitas mágicas presupuestales. No hay bolsas presupuestales que lleguen y dicen, esto es lo que va a aplicarse en el desarrollo urbano. Porque lo que tienen las ciudades, lo más valioso que tienen las ciudades es el valor de su tierra. Claro. Y es un valor que ha sido generado por la sociedad, ¿Y por su no gente? por los propietarios, Sí. por la sociedad en su conjunto. Entonces necesitamos establecer mecanismos de gestión del suelo inteligentes que permitan reconocer la propiedad privada, sin duda, pero que permitan que el valor y la plusvalía que se genera por las circunstancias de determinaciones normativas o de infraestructura
sirvan a toda la sociedad y no solamente a los que detentan en ese momento el predio, ¿no? Entonces, los grandes desarrollos inmobiliarios que hemos visto en la presentación y en muchos lugares del mundo se financian por el propio valor de la tierra. Se financian por la recaudación de impuestos locales, que son atribución de los ayuntamientos. El impuesto predial, el impuesto al traslado de dominio, son impuestos locales muy importantes que en otras economías del mundo representan de las mayores componentes de sus ingresos, de sus finanzas públicas, y que en México estamos muy lejos de que eso suceda. Entonces, con finanzas fortalecidas de los municipios, con esquemas de gestión del suelo que permitan revalorizar los predios y con eso financiar el desarrollo urbano, es como vamos a poder transformar las ciudades y hacer aplicable las políticas que hemos mencionado. ¿Y participación mixta sí se contempla? Sí, claro. Fideicomisos, por ejemplo, claro, que integren. La gestión del suelo tiene que ver con la voluntad de los propietarios de la tierra y muchas veces el liderazgo de las autoridades para hacer proyectos inteligentes, ¿no? Proyectos que permitan que todo mundo gane. Esto es de ganar, ganar. Que gane la ciudad, que gane la ciudadanía y también que ganen razonablemente las personas que detentan la tierra. Lo que no podemos permitir es de que las ciudades se sigan expandiendo hacia afuera cuando existen una cantidad muy importante de terrenos baldíos desaprovechados al interior de la ciudad. Ciudades humanas, más humanas, que es lo que necesitamos, amigos televidentes. Estamos aquí en el segundo foro de sustentabilidad regional, en el cual nos encontramos con el maestro Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de la SEDATU, a quien le agradecemos infinitamente esta oportunidad de comunicarse con todos los televidentes, con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que representamos la fuerza de ventas que está para mover estas ciudades. Pues los felicito, es un gran foro y esperamos que esto sea enseñanza para todos y un espacio de discusión. No se trata de imponer una voluntad o una visión estricta y unilateral del gobierno. Se trata de abrir los espacios para que la sociedad participe y que hagamos juntos esta nueva política de construir nuevas ciudades, ciudades humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, a ti. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.